En estas últimas semanas hemos tenido muchas noticias acerca del casting de la cinta Superman Legacy, la cinta sobre el Hombre de Acero escrita y dirigida por James Gunn, la cual servirá para abrir ahora sí en serio el llamado DCU, el nuevo universo de DC en el cine. Y bueno, pues no había hablado de esto aquí en el canal de YouTube porque aunque se trata de Superman, pues son noticias de casting y ya. O sea, la verdad es que no me siento muy cómodo diciendo simplemente este va a ser Superman, ella va a ser Lois Lane. Como que no, como que aquí siempre intentamos darles más carnita, darles un extra. Lo bueno es que estos días encontramos ese extra. Resulta que la cuenta oficial de Superman en Instagram publicó recientemente los nombres de otros cómics que inspiraron la nueva película, lo cual ya nos da un panorama diferente porque ahora no solo podemos hablar del casting, sino vincularlo con algunas historias de los cómics para darnos una idea de la trama que podría presentar la nueva cinta. En este video entonces te voy a platicar cuáles son los cómics que inspirarán a la película, cuáles son los elementos que probablemente tomarán de cada cómic y cómo es que todos estos personajes que se han anunciado, porque vaya que son muchos, pueden funcionar dentro de la trama. Comenzamos. Vamos a comenzar hablando primero del tema que más me ha emocionado de estos últimos anuncios. Los cómics que servirán como inspiración, porque para mí eso es lo más importante. Ver cuáles son los elementos que retomarán del personaje. Estos son los cómics que inspirarán a la nueva película de Superman. Recientemente la cuenta oficial de Instagram de Superman publicó un post que decía lo siguiente: ¿estás esperando Superman Legacy? Nosotros también. Lee los cómics que inspiraron la nueva película. Este post contaba con 3 portadas de cómics: All Star Superman, que es el cómic que James Gunn había revelado desde hace mucho tiempo que inspiraría su cinta, y 2 cómics que no se habían mencionado hasta ahora: Superman Birthright y Superman Brainiac. Y no me gusta presumir, pero... bueno, sí me gusta presumir. Y por eso les diré que Birthright y Brainiac son los 2 cómics que yo había mencionado hace algunos meses que podrían servir de inspiración para la película Superman Legacy, ya que Gunn no podría tomar muchas partes de la trama de All Star Superman. Ya contrátame, Warner, doy clases los jueves, no cobro mucho. Pero bueno, estas historias son muy diferentes. ¿Qué es lo que van a tomar de cada una? Como mencioné, All Star Superman es el cómic que Gunn ha mencionado desde el principio cuando habla de su película Superman Legacy. Y lo entiendo porque muchas personas piensan que este es el mejor cómic en la historia de Superman. Yo también pienso eso, lo cual hace que aumente mucho el hype, pero no tiene mucho sentido inspirarse en la trama de este cómic para la nueva película. Esto debido a que All Star Superman te habla del último año de vida del Hombre de Acero, las pruebas que tiene que superar y los preparativos que tiene que hacer para que la humanidad pueda continuar sin él. Y pues esto suena épico para cerrar una trilogía, por ejemplo, pero no para la primera película. Entonces, bueno, ¿qué es lo que James Gunn tomará de este cómic? Estoy seguro que tomará la personalidad de este Superman, ya que aquí es presentado como este faro de bondad y esperanza que lo da todo por el mundo, incluso cuando la muerte le es inminente. Rescata galaxias lejanas, le da segundas oportunidades a sus adversarios e incluso se toma el tiempo de salvar e infundir esperanza en algunas personas, porque este Superman entiende que las batallas individuales también son sumamente importantes, ya que los seres humanos a menudo anhelamos ser rescatados del dolor en el que nos encontramos, y en estas ocasiones unas palabras de aliento valen más que la habilidad de ser más poderoso que una locomotora. Habiendo dicho esto, no creo que tome la personalidad de este Clark Kent. Esto debido a que aquí se parece mucho a la versión que vimos ser interpretada por Christopher Reeve en el cine, es decir, un Clark que siempre finge ser torpe, tímido y hasta un poco cobarde con tal de salvaguardar su secreto. Y esto es un enfoque muy clásico de Superman, pero este Clark Kent de torpeza extrema es algo que a mí personalmente no me agrada tanto ya. Creo que es de esos elementos que funcionan muy bien en ciertas historias, pero no estoy seguro de que sea lo correcto para una película hoy en día. Y es que hay interpretaciones más modernas que nos dan otras opciones. En las historias clásicas de Superman, este Clark Kent que vemos en el diario El Planeta es una personalidad falsa diseñada para que nadie sospeche que Clark y Superman son la misma persona. En este punto, Superman es la persona real y Clark la máscara. Otras versiones más recientes nos dicen que Clark es la personalidad que siempre ha existido, y sí, se trata de alguien tímido, amable y un poco retraído socialmente porque siempre se ha sentido diferente a los demás, pero no llega a este punto que veíamos en la interpretación de Reeve. Piensa en algo más parecido a la versión que vimos en Smallville. En estas historias Superman es la máscara y Clark la persona real. Sin embargo, hay una tercera opción que creo que es la que van a usar para Superman Legacy. Hay algunas historias en donde existe un Clark Kent de Smallville que es la persona real y este tiene que crear 2 nuevas personalidades ligeramente diferentes para poder conservar su secreto a salvo. Una un poco más torpe para mostrarle a sus nuevos amigos de Metrópolis y otra un poco más heroica para presentarse como Superman ante el mundo, algo similar a lo que vimos en el cómic Birthright, el cual acaba de ser confirmado como uno de los cómics que inspirará la nueva película.
Si te fijas, distintas historias juegan con distintos conceptos de cuál es la personalidad real. ¿Cuál te gusta más a ti? Otro punto que creo que van a retomar tiene que ver con un poder poco conocido de Superman, pero que vincula estas dos historias, All Star Superman y Birthright. Seguramente sabes que Superman tiene visión de rayos X y telescópica. Sin embargo, el poder de su mirada va mucho más allá, ya que es capaz de ver el alma de las personas. O algo muy similar. En Birthright se nos dice que una de las razones por las que Superman salva a las personas es porque él puede ver que cada ser vivo emite una especie de luz de colores, la cual se apaga en el momento en el que morimos. Y él dice que ese momento en el que nuestra luz se apaga es algo muy doloroso de ver para él. Esto se parece mucho a la habilidad que tiene en All Star Superman, en la cual es capaz de ver que todos estamos conectados a través de una red de energía y que las acciones de uno impactan directamente en todos los demás. Y cuando eres capaz de ver esto, de ver que tus acciones tienen un impacto en todos los seres vivos, supongo que ves al mundo de una manera diferente. De hecho, así fue como derrotó finalmente a Lex Luthor en este cómic, haciéndole ver que la manera más lógica de vivir es cuidándonos los unos a los otros, algo que Lex aprende en este cómic. Este es un detalle que nunca se ha visto fuera de los cómics y estaría buenísimo que lo usaran para Superman Legacy, porque vuelve un poco más creíble para las audiencias modernas este mito de esta persona superpoderosa que siempre está dispuesta a hacer el bien. Estas son algunas de las cualidades que el Superman del actor David Corenswet seguramente tendrá, ya que se nos ha dicho que veremos una versión más clásica y menos emo del Hombre de Acero. No estoy familiarizado con su trabajo, pero hay un par de detalles que me llaman mucho la atención. Lo primero es que se ve como una versión joven de Henry Cavill, lo cual no creo que sea coincidencia. Quizás lo que Barry hizo al final de Flashpoint fue darnos a un Superman más joven que jamás se enfrentó con Zod y por ende tampoco tuvo este final. Y el hecho de traer a David Corenswet funciona para hacer la transición de un actor de Superman a otro un poco más suave. Pero a pesar de que Superman es uno de los elementos más importantes de la trama de Superman, hay otros personajes que también son muy importantes en los mitos del Hombre de Acero. Uno de ellos es Lois Lane, y aquí hay una excelente oportunidad de hacer brillar al personaje porque nunca fui tan fan de Amy Adams. Si bien la Lois Lane de Adams era muy buena poniendo al tanto a Superman de las consecuencias políticas de sus actos, siempre sentí que había ciertos rasgos de la personalidad de Lois Lane que jamás vi en ella. No sé si te pasó a ti o fue simplemente mi percepción. En este caso, la nueva Lois Lane será la actriz Rachel Brosnahan, quien se hizo famosa por liderar la serie The Wonderful Miss Maisel. Pero bueno, ¿cómo creo que debe ser la nueva Lois Lane? En ocasiones Superman ha descrito a Lois Lane como la persona más humana que haya visto en su vida. Se trata de una mujer fuerte, valiente y sobre todo feroz a la hora de denunciar las injusticias del mundo. Es amable con la gente, pero ruda con los que lo merecen. Detesta a las personas que abusan de su poder y quizás por eso en algunas versiones desconfía de Superman en un principio. Es decir, ¿quién podría confiar en que el hombre que lo puede todo sea capaz de hacer el bien de manera tan desinteresada? En las historias, Lois funciona como una especie de contrapeso de la ecuación de Superman. Ella es la esencia humana en un mundo de poderes y el enfoque realista que nivela el optimismo a menudo desmedido de Superman. Creo que Lois es mi personaje femenino favorito de todos los cómics. Se me hace la compañera ideal de Superman. Antiguamente era presentada como una mujer capaz de todo con tal de conocer la identidad secreta de Superman y casarse con él, pero los enfoques modernos nos presentan una perspectiva más interesante. Lois es una implacable fuerza del bien en su propio derecho, una reportera que es capaz de todo con tal de exponer la verdad, y creo que esto será lo más difícil de hacer para Rachel Brosnahan, el tener que balancear este lado gentil y humano con el de esta periodista sagaz e intrépida que incluso es capaz de hacerle frente al mismísimo Lex Luthor. Y bueno, ya que estamos hablando de Lex Luthor, resulta que su personaje ya está confirmado para Superman Legacy. No se ha anunciado un casting oficial de él, aunque algunas opciones que circulaban eran las de Michael Holt, Bill Skarsgård y Alexander Skarsgård. Lamentablemente vamos a tener que esperar al final de la huelga de escritores y actores para poder tener un casting oficial, pero bueno, hay personas que piensan que es demasiado pronto para tener a otro Lex Luthor en el cine. Es decir, ¿no tiene Superman otros villanos que explorar que no hayamos visto en el cine? Y sí, eso es cierto, pero también es cierto que Lex no funciona simplemente como el antagonista de una historia, sino que este personaje funciona como el antagonista, el adversario, aquel que se opone a la mera existencia del Hombre de Acero. Y es que en los mitos de Superman, Lex es un personaje tan importante como Lois Lane. Es esta figura que no siempre es el villano central, pero siempre parece tener un peso e influencia en el lado más corrupto de Metrópolis. Él se considera el ser humano más sobresaliente y el hecho de que exista una persona como Superman que logre eclipsarlo es algo que él definitivamente no puede tolerar. Se trata del ser humano más inteligente siendo víctima de sus propias emociones, una persona que podría ser tan benéfica como Superman, pero que es corrompido por su arrogancia. Habiendo dicho esto, seguramente no será el antagonista central de la cinta. Y es
es que se confirmó que otro cómic que usarían como inspiración sería este que tiene a Brainiac como antagonista central. Lo cual seguramente significa que Brainiac será la amenaza principal, mientras que Lex tomará más este papel del antagonista que está en el fondo y manipula las circunstancias para que la gente se vuelva en contra del Hombre de Acero. Y es que aún hay muchos aspectos que no se han explorado del Lex Luthor en el cine. Estos son los que yo creo que explorarán. El primer punto que nunca se ha visto en una película de Superman y que de hecho aparece en Birthright es la relación de amistad que Lex y Clark tuvieron en Smallville, lo cual tiene mucho sentido porque se trataba de dos personas con dones especiales que se sentían alienados y solos debido a que estos mismos dones los hacían diferentes al resto de la población. Y esto se me hace sumamente interesante porque nos habla de dos maneras de lidiar con el mismo problema y dos caminos diferentes que estos dos amigos siguieron. En el caso de Superman, utilizó sus dones para marcar una diferencia positiva en el mundo y ayudar a la humanidad. Mientras tanto, Lex Luthor enfatizó aún más estas diferencias con la finalidad de sentirse superior al resto de la población y dejarle saber su superioridad cada vez que puede. Otro punto que seguramente van a adaptar es este carisma que Lex Luthor tiene. La versión de Jesse Eisenberg era la de un genio que era extraño e incómodo socialmente, pero me encantaría que ahora retomaran esta versión que no hemos visto de Lex Luthor en el cine, que sabe cómo hablarle a los medios, cuándo sonreír y cuándo no. Lo que quiero ver es a un Lex Luthor que utilice este fenómeno de la posverdad para manipular a un sector de la población a pesar de que todas las pruebas están en su contra. De hecho, en Birthright hace algo muy similar y manipula a la opinión pública para hacerle sentir xenofobia hacia Superman. Y tal y como en este cómic, creo que la intención de Brainiac será la de asimilar el conocimiento humano para después destruir nuestro mundo, algo que probablemente vincularán con el tema de las inteligencias artificiales. Porque recuerda que los superhéroes tienen la tendencia de enfrentarse a los miedos sociales. Brainiac cree que la humanidad son simples datos que se pueden almacenar, emular y replicar, pero el punto de la cinta será hacernos ver que hay un componente humano más allá de estos datos, y lo interesante será ver cómo es que Superman, alguien que no es un ser humano, el último hijo de Krypton, le hace ver esto a Brainiac, porque la humanidad trasciende tu lugar de origen. Por cierto, que no te sorprenda que Lex Luthor le ayude a Superman a vencer a Brainiac al último minuto, solo para hacerle creer al público que está del lado del bien. Entonces hasta aquí ya tenemos una película que nos habla un poco acerca del tema de la xenofobia y de las inteligencias artificiales, lo cual parecen ser dos temas distintos, pero creo que hay una excelente manera de combinarlos. Entonces, tomando en cuenta los cómics confirmados como inspiración para Superman Legacy, creo que este será el punto central de la cinta, o si no, modestia aparte, creo que debería hacerlo. Lex Luthor manipulará a la opinión pública para hacerle pensar a la gente que no se puede confiar en Superman porque no se trata de un ser humano, tal y como vimos en Birthright. Brainiac, por su parte, quien será el antagonista central, creerá que la humanidad es emulable y replicable, y Superman, el último hijo de Krypton, le demostrará que hay un componente humano que trasciende los datos que se puedan emular con inteligencia artificial, que el componente esencial del ser humano no se encuentra en el lugar donde nacemos ni en el conjunto de conocimientos que tenemos. En este caso, tanto Superman como Lex hablarían de las virtudes de la humanidad, pero tendrían enfoques y consecuencias completamente distintas. Si te fijas en el caso de Lex, se acerca más a un discurso fascista. De esta manera tendrías una cinta que une a estos tres personajes, toca temas importantes como la xenofobia y las inteligencias artificiales y te los presenta a través de un concepto que haría que la cinta se sintiera sólida, como que todo cuadra. Finalmente, otro de los grandes anuncios que se dieron tuvo que ver con el casting de los siguientes personajes: Guy Gardner, Mr. Terrific, Hawkgirl y Metamorfo. Pero bueno, ¿quiénes son los nuevos personajes confirmados para Superman Legacy? Guy Gardner es uno de los Linternas Verdes más clásicos y ha actuado en muchas ocasiones como suplente de Hal Jordan. Tiene la particularidad de tener una actitud burlona y arrogante, pero también un heroísmo y una lealtad innegables. Uno de sus momentos más top en los cómics fue cuando Batman lo noqueó de un puñetazo. Mr. Terrific es uno de los seres humanos más inteligentes del mundo y tiene la capacidad de hacerse un experto en básicamente cualquier cosa, ya sean habilidades físicas o mentales. En alguna ocasión dijo que él tenía una aptitud natural para tener aptitudes naturales. La Hawkgirl que veremos se trata de Kendra Saunders, una mujer latina que tiene el alma de Shira Hall, la Hawkgirl original, y posee básicamente los mismos poderes como la capacidad de reencarnar, volar y fuerza aumentada. Finalmente, Metamorfo es un héroe muy extraño que tiene la capacidad de transformar su cuerpo en distintos elementos y materiales, desde gases hasta kriptonita. Y bueno, la pregunta ahora es, ¿cómo cuadran ellos en una película de Superman? Estos personajes son miembros representativos de varios equipos de superhéroes que no han sido muy populares fuera de los cómics. Por ejemplo, Metamorfo es un miembro clásico de los Outsiders, Guy Gardner de la Liga de la Justicia Internacional y Mr. Terrific y Hawkgirl de la JSA. Entonces yo más bien creo que James Gunn va a juntar elementos de todos estos grupos menos conocidos y a combinarlos en uno. Mi predicción es que serán de Terrifics o algo similar, ya que Gunn tuiteó alguna vez esta imagen y serán un grupo que no está del todo seguro si Superman
Superman puede ser visto como una fuerza benéfica, no porque crean que es malvado, sino porque las consecuencias de sus actos pueden ser negativas sin que él lo sepa. De igual forma, no creo que este grupo tenga mucho peso en la trama de Superman Legacy. O sea, yo creo que nos van a presentar este grupo, pero van a tener cuidado de que no acaparen mucho tiempo en la película de Superman. Más bien creo que su inclusión será breve, pero servirá para hacernos saber que el mundo en el que este Superman opera es uno en donde habitan muchos metahumanos y no todos tienen ideas similares de cómo hacer el bien. También creo que su inclusión se debe a que Gunn se siente cómodo trabajando con ensambles de actores, con distintos personajes pequeños que puede cambiar y ensamblar a su voluntad para crear una unidad mucho más grande que la suma de sus partes, tal y como sucedió con Guardianes de la Galaxia. Hasta aquí creo que James Gunn tiene buenos elementos y me gustan mucho las opciones de cómics que eligió como inspiración. ¿Cómo no te iba a gustar si eran los cómics que tú querías? Detalles, detalles. Ahora solo queda cruzar los dedos para que nos entreguen una gran película de Superman y que el Cruz Azul de los cómics finalmente tenga esa victoria que muchos hemos estado esperando. Si quieres conocer los cómics All Star Superman o Birthright a fondo, te dejo aquí con los videos que tengo de estas historias, en donde narro algunas secciones y hago un análisis de ellos. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.